Hola, en este video les voy a explicar un poco sobre cómo pueden encontrar datos para medir diferentes aspectos de una ciudad y saber cuál es la más viable para algún tema de inversión. En este caso, para construcción, un tema de desarrollo inmobiliario. Antes de iniciar, quiero hablar un poquito sobre los datos en general. Los datos nunca mienten, entonces es muy interesante porque en realidad a veces lo que nos falta para entender la historia completa de algo es algún dato en específico. Aunque al mismo tiempo tener demasiados datos pero no saber cómo se conectan puede que nos cuenten una historia que no estamos entendiendo. Entonces, nosotros o el propósito de este video es darles solo las herramientas esenciales para que ustedes mismos puedan tener un poco sobre la imagen de alguna ciudad en específico. ¿Ok? Nosotros vamos a irnos, ya les voy a mandar yo el link en el video. Esta es la encuesta censal de vivienda del 2020 de INEGI para el país de México. ¿Ok? Entonces, esta encuesta se hace cada 10 años y a veces hay una intercensal, en este caso tenemos la del 2015. Entonces los datos que vamos a tener aquí son del 2020 y a veces nos vamos a ayudar con algunos datos que puedan que no se hayan actualizado o que nos den un histórico del 2015. En esta sección ustedes pueden elegir si es un análisis nacional, estatal o municipal, que puede ser comparativo justamente, y van a elegir la ciudad dentro del estado que ustedes quieran. Y vamos a dejar todo esto abierto porque justo lo que queremos checar son algunos de esos aspectos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar, bueno, ya tenemos seleccionado justamente Querétaro. ¿Qué va a pasar? Es importantísimo que le quiten el de Estados Unidos mexicanos porque si no les va a dar uno nacional. Vamos a darle el filtro y vamos a empezar con el análisis. También les voy a pasar este Excel que es muy sencillo pero que nos va a ayudar justo a hacer la comparativa. Ustedes pueden seleccionar evidentemente más de dos ciudades, este es solamente para el ejemplo, para ir conociendo un poco, ¿ok? Y tenemos aquí el glosario. ¿Qué es lo que estamos checando? ¿Por qué estamos haciendo esto? Checar la demanda es muy interesante porque si usted, bueno, la demanda como tal, lo que queremos analizarla es si es saludable y si tiene un poder adquisitivo suficiente para lo que nosotros queremos hacer. Justamente un análisis como este les puede dar el contexto general de la ciudad. Faltaría, por ejemplo, la otra cara de la moneda sería analizar la oferta. Para analizar la oferta, vamos a hacer un segundo video explicándoles un poquito sobre eso. Y podemos ya irnos a datos más informales porque al final está regulada por empresas privadas. Entonces podemos analizar temas de precio, el más alto, el mínimo y el promedio, analizar acabados y otras cosas, ¿no? Entonces, por lo pronto lo que queremos checar aquí es cómo es la población. Si tienen duda de alguno de los puntos que estamos midiendo, se pueden ir al glosario y aquí va a estar explicado. Y pues vamos a iniciar con la población actual de esa ciudad. En demografía y sociedad se van a población y en población podemos poner, bueno, podemos ver la población total del 2020. Si seleccionan, les pueden dar incluso formatos distintos donde les va a aparecer la comparativa justamente. Y la gráfica o como ustedes lo quieran visualizar. Vamos a agarrar también el del 2010 para ver la tasa de crecimiento poblacional. Esto es muy importante porque nos puede hablar un poco sobre nacimientos y sobre personas que se fueron de una ciudad a esta nueva ciudad, que al final habla de una ciudad saludable. Entonces los agregamos, también nosotros ya agregamos los del León porque es la comparativa que estamos haciendo. Y podemos ver que el incremento poblacional, aquí ya es una fórmula que yo les puse, de Querétaro es del 24% y la de León es del 17%. Aquí les voy a poner también porque en realidad el crecimiento poblacional nacional es del 5%. Entonces ambas ciudades son ciudades que han crecido mucho en muy poco tiempo. Ahora, la densidad poblacional habla sobre cuántas personas habitan dentro de kilómetro cuadrado de alguna zona en específico. Entonces, vamos a irnos más para abajo
densidad poblacional, 1537.6, y relación bueno, ahorita vamos a ver el segundo. El punto 6, evidentemente, pues no existe un punto 6 de persona, pero al final son como está dividido por kilometraje, podemos redondearlo. Y la relación de dependencia está hablando de cuántas personas dependen económicamente de las que sí son económicamente activas. Entonces, ya que dejamos el de densidad poblacional, podemos irnos incluso al de relación de dependencia. ¿Ok? Aquí está la definición. Estamos tomando la población de menor de 15 años y mayor de 64 en relación con las de 15 a 64 años para ver cuál es la relación de dependencia económica. Hay ciudades que tienen poblaciones más jóvenes, que hay mucha oportunidad de trabajo, entonces son ciudades que tienen mayor actividad económica en este sentido. Entonces, entre más bajo sea este número, mejor. Seguimos con el PIB. Les voy a pasar yo este documento donde pueden ustedes tomar el PIB por entidad federativa del 2021 e incluso pueden ustedes hacer el análisis por el tipo de sector. Y esto está muy bien porque también nos ayuda un poco a entender lo que pasa en temas de estabilidad del PIB, ¿no? O sea, si depende económicamente solo de las actividades primarias, secundarias o terciarias. Entonces nos regresamos. Ahora, el porcentaje de vivienda particular nos está hablando de las viviendas que los que están habitando ahí son propietarios. Es un muy buen dato y también nos ayuda a entender un poquito sobre el poder adquisitivo o sobre cuánta oportunidad de mercado tenemos. Y el de abajo solo tenemos disponible el del 2015. Tenemos un error de dedo. Pero también nos va a ayudar a entender un poquito sobre la composición de la vivienda alquilada. Ojo, estos dos números no van a sumar el 100 porque faltan viviendas que son albergues u otras cosas relacionadas a eso que no necesariamente es una renta o una compra. Para encontrar ese, nos vamos a ir a hogares y vivienda. Nos vamos a ir a vivienda. Aquí tenemos muchísimos datos interesantes, pero quería manejarles lo más importante porque el otro puede funcionar mejor cuando ya es un análisis más específico. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Aquí podemos ver porcentaje de viviendas particulares habitadas propias y alquiladas. Entonces lo llenaríamos aquí, en Querétaro, y la tasa de crecimiento promedio anual de las viviendas particulares habitadas nos está hablando no necesariamente sobre el incremento en cuanto a construcción de vivienda, pero sí sobre las viviendas que han sido habitadas al final de cuentas, que está relacionado obviamente al crecimiento poblacional. Ese dato también está en la sección de vivienda. Y aquí está, tasa de crecimiento promedio anual, 4.1. Evidentemente, entre más grande es este número, habla de una ciudad muy saludable que está demandando más vivienda. Y ya ponemos el de relación de dependencia. Entonces, como pueden ver, ya llenamos todos estos datos. Podemos darnos cuenta que la ciudad de Querétaro es un poquito más pequeña en cuestión de población y también tiene un territorio más delimitado. Por lo mismo, en los últimos años ha habido mucha población que ha venido de otros lados. Hubo un incremento muy grande que es del 24%, recordando que el nacional es del 5%. Entonces son personas que no necesariamente sean de esa ciudad. Tiene una densidad poblacional alta. Esto significa que con el tiempo cada vez más obviamente van a empezar a haber desarrollos verticales. Entonces es importante tener ese dato porque nos puede funcionar también para la segunda etapa, que es el análisis de la oferta. El PIB es un dato muy interesante porque Guanajuato como tal tiene un poquito más de PIB. La vivienda es muy similar. En realidad estamos eligiendo dos muy buenas ciudades en esta cuestión. Y el tasa de crecimiento de la vivienda ha sido mayor en Querétaro
y la relación de dependencia también es un poquito más bajo. Entonces ahorita podemos saber que las dos podrían calificarse como buenas ciudades. Querétaro tiene un poquito más de demanda, tiene más población, pero el mismo tema de la densidad poblacional, que es un poquito más arriba, nos habla ya de que a lo mejor la disponibilidad de tierra no es tan fácil. Entonces, eso nos va a ayudar un poco a entender más adelante. Quiero mencionarles por último punto algo sobre el tema de las viviendas. Nosotros en Brandata, en nuestra agencia de investigación de mercados, sí tomamos más datos de esta base, como el tamaño promedio de los hogares censales y eh, habitantes por cuarto y habitantes por habitación. Y también hacemos un análisis puntual de nupcialidad. ¿Por qué? ¿Y por qué se los quiero explicar? Aquí va a ser difícil que realmente nos funcione para algo, por lo que les decía de que no estamos en una zona más específica para entender esos datos y que realmente nos ayuden a tomar una decisión, pero lo que nosotros hacemos es descargar, por ejemplo, esta base se puede descargar y puedes seleccionar manzanas específicamente. Manzanas, si ya tienes un terreno, puedes escoger diferentes manzanas alrededor del terreno y básicamente lo que nos va a ayudar esta base es saber qué pasa en una zona en específico, en un kilómetro cuadrado alrededor del terreno y saber un poco sobre el estilo de vida, porque si sabemos que los que son que son pocos habitantes en una misma casa y que la mayoría de las personas están divorciadas o solteras y que el tamaño de vivienda es de una persona por vivienda, y luego analizamos que en esa misma zona la oferta es de casas muy viejas y que a lo mejor son más de 4 cuartos, que es algo que pasó en uno de los estudios recientes que hicimos, podemos darnos cuenta que podemos encontrar una oportunidad de mercado muy buena de vivienda más pequeña, por ejemplo, vertical. Entonces, es muy interesante saber esa parte de cuando ya hacemos la comparativa también con la oferta. Pero, por ejemplo, si nosotros bajáramos ahorita esa información de divorcios, etc., en una ciudad, pues no hay una manera de poner eso en un diseño y tomar decisiones de un plano como tal para un nuevo desarrollo. Funciona cuando hacemos un análisis más puntual de diferentes kilómetros cuadrados relacionados al terreno potencial que estamos analizando. Pero por si ustedes quisieran hacerlo, podrían bajar la base o también podrían hacer un estudio de mercado que les va a definir un poquito más en cuestión ya del comportamiento y necesidades de consumo, ¿ok? Vamos a hacer un segundo video que va a hablar un poco sobre cómo analizar la oferta también y algunas otras cosas que son muy importantes.